Hola a todos, esto es The Station, una serie de podcasts directamente desde la Estación Científica Charles Darwin, donde exploramos historias de ciencia y maravillas de las Islas Galápagos. Estamos celebrando el Día de los Océanos, y qué mejor con nuestra colaboradora Ana de la Torriente. Ella viene desde España y ya tiene trabajando con nosotros algunos meses, ¿verdad? Entonces, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te va aquí en Galápagos? Cuéntame. Muy bien, la verdad es que muy bien, estamos muy contentos, llevamos casi un año acá ya y nada, la verdad es que muy contentos, es una experiencia increíble poder estar aquí, ¿no? ¿Quién no quiere estar en Galápagos siendo científica marina, ¿no? Me imagino. Y bueno, entonces quiero saber un poquito más de ti, de dónde vienes, cuál ha sido tu trabajo antes de estar aquí en Galápagos y claro, ¿y cómo terminaste estando aquí en Galápagos? Cuéntame. Bueno, yo estudié Ciencias del Mar, estudié en España, en Cádiz, y a partir de ahí, bueno, pues trabajé en diferentes cosas, un poco dependiendo, ¿no? Cuando eres joven y sales de la carrera, dependiendo de las oportunidades que fueron saliendo. Así que fui profesora o trabajé en geomorfología o en microorganismos, en diferentes cosas. Pero luego tuve la oportunidad, unos años después, de trabajar con un ROV, que es un Remotely Operated Vehicle, son estos vehículos que se sumergen y son capaces de explorar el fondo marino, se sumergen a mucha profundidad y van grabando transectos, ¿no? Y en ese momento descubrí lo que era trabajar con los fondos profundos, el océano profundo, y bueno, y ahí enseguida supe que eso era exactamente a lo que Te enamoraste. Me enamoré. Dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer, porque realmente es verdad que históricamente hay muchos más estudios de las zonas menos profundas, pero del océano profundo hay un gran desconocimiento. Y además, en aquella época yo trabajaba con una ONG y vi que todo este trabajo que hacíamos podía servir era necesario, porque servía la información, se la presentábamos a los gobiernos, en aquella época yo trabajaba en Europa, y se la presentábamos a los gobiernos para crear nuevas áreas marinas protegidas. Entonces vi que además era justo la combinación perfecta para mí, porque era cómo usar la ciencia para conservación. Y ahí dije, ya, yo me quiero dedicar a esto y hay mucho que descubrir y bueno, y desde entonces a eso es lo que me dedico. ¡Qué increíble! Entonces, claro, y aquí estás con el proyecto de Océanos Profundos, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, en honor al Día de los Océanos, quiero saber para ti qué significa esta importancia, justo lo que dices, por qué es tan importante también aquí en Galápagos y en sí para el mundo, por qué es tan importante crear estas reservas marinas. ¿Cómo es que, en sí quisiera saber cómo es que el océano profundo hace también que se creen más reservas? Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, concreto de Galápagos, cuando uno habla de biodiversidad, pues todo el mundo piensa en tiburones, en rayas, tortugas marinas, iguanas. Y es cierto, son especies de vital importancia, pero también hay que tener en cuenta que el océano profundo alberga ecosistemas increíbles, con muchísima biodiversidad, como son los arrecifes de coral, los jardines de gorgonias, las esponjas. Hay infinidad de especies, cangrejos, estrellas de mar, peces, y todo eso no se puede pensar en ello de una forma independiente. Entonces, justamente este proyecto de la Fundación Charles Darwin, que trabaja con el Parque Nacional de Galápagos, es para eso, para entender mejor cuál es la conexión entre el océano profundo y las aguas que son más superficiales, ¿no? ¿Cuál es esta relación y cómo afecta el océano profundo a la salud, pero de todo el ecosistema? O sea, yo creo que ya tenemos que dejar de tratarlos como dos ambientes totalmente separados, ¿no? Claro, o sea, están en conjunto, ¿no? definitivamente. Y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo, o sea, también intentar socializarlo, comunicarlo en la sociedad, que la propia gente que vive en Galápagos conozca, ¿no?, la importancia que tiene para ellos y para la salud de todo el ecosistema, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso cada vez se habla más del fenómeno del cambio climático, de cómo puede afectar. Eso también es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Por un lado es identificar zonas de gran biodiversidad, pero por otro lado también intentar entender cómo puede afectar los efectos del cambio climático al océano profundo y a la salud del ecosistema. Claro, y me imagino que también del otro lado, cómo es que el océano profundo ayuda a que también, me imagino que no haya tanto cambio climático mientras no se
Bueno, sobre todo nuestro enfoque está puesto en ver si existen zonas que puedan ser refugios climáticos, ¿no? Que sean refugios a lo mejor para determinadas especies concretas, ¿no? Ahí está un poco el enfoque, ¿no? Y bueno, para eso es importante, el primer paso que estamos dando es tratar de conocer cuáles son las especies que viven ahí, qué especies viven en el océano profundo. Estamos actualmente ahí, pero en el futuro también el planteamiento es tratar de entender, o sea, cuáles son las variables o cuáles son los factores ambientales, las corrientes, la temperatura, qué es lo que hace o permite que la distribución de las diferentes especies, ¿no? Y bueno, eso nos ayudará a entender más y ver si existen estos refugios climáticos o no, o cómo toda esta información de alguna manera puede alimentar o puede ayudar a mejorar los planes de gestión, los planes de manejo de la reserva marina de Galápagos. ¿Claro? Y bueno, y hablando justo de todos estos proyectos de investigación, obviamente no es fácil llegar al océano profundo, ni aquí en Galápagos, ni en todo el Pacífico tropical oriental, pero claro, venimos trabajando ya desde hace algunos años con algunas instituciones internacionales, ¿verdad? Hemos trabajado con el Woods Hole Oceanographic Institute, con el Atlantis y el Alvin, trabajamos también con el Smith Ocean Institute, sí. Entonces, de lo que entiendo es que a partir de estas expediciones que pasaron en 2023, 2024, justo todos estos años, es de donde vienen todos estos estudios, ¿verdad? Ahí fue que descubrimos también esos increíbles arrecifes. Me encanta ese proyecto. En Cacho de Coral, ¿no? Sí, yo soy muy cercana a ese proyecto, me encanta. Pero quería saber qué has encontrado ahí, qué has visto ahora en estas últimas investigaciones, en todos estos años, porque me imagino que la investigación obviamente es muy lenta a veces, pero de eso se trata. Sí, la verdad es que sí. Entonces sí, quiero saber un poquito más de ahí. Bueno, te cuento un poco cómo es mi día a día, como para que nos hagamos una idea. Gran parte de mi trabajo, de lo que yo hago así como en mi día a día, es analizar estas imágenes submarinas que cogemos con estos vehículos que van al fondo, ¿no? Y entonces paso muchísimas horas, pero muchísimas horas, viendo los vídeos, analizando las imágenes, identificando las especies, contando las especies para ver cómo de abundantes son en unos lugares o en otros. Viendo cómo cambia la comunidad con profundidad, anotando, voy todo el rato anotando. Entonces todo esto necesita un conocimiento de biología y de ecología, pero lo que necesitas es muchísima paciencia también. Me imagino. ¿Y esto solo, o sea, pero buscas solo las especies aquí de Galápagos o todo el Pacífico tropical oriental? Actualmente yo personalmente estoy trabajando dentro de lo que es Galápagos, con estos transectos por estas expediciones que has mencionado, pero trabajamos en una alianza donde también están incluidos otros países como Colombia, Costa Rica y Panamá. Pero yo actualmente trabajo con imágenes de Galápagos y entonces, bueno, pues como te decía, voy visualizándolo, voy anotando con mucha paciencia, porque un transecto que cuando lo han grabado con el ROP puede ser como de 5 o 6 horas, luego visualizarlo, analizarlo, identificar las especies nos puede llevar una semana o incluso 2 semanas. Entonces lleva mucho tiempo. Luego la otra cosa que hacemos, que yo creo que también es muy interesante aquí en Galápagos, es que cogemos muestras con estos robots, o estos vehículos, cogemos muestras, porque hoy en día todavía es la única forma de realmente poder identificar adecuadamente una especie, ¿no? Con la muestra, porque antiguamente los científicos describían las especies y generaban estas claves de identificación en base a muestras y a la morfología interna de las especies. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, lo que estamos poniéndole mucho interés es en tratar de conectar las imágenes submarinas de estos vehículos con las muestras que subimos a bordo y que luego analizamos en sitios con el laboratorio, como aquí, ¿no? Viendo si cada vez, con el tiempo, somos capaces de mejorar nuestra capacidad de identificar las especies, pero solo visualmente. Eso sería fantástico porque ahorraría mucho tiempo, pero sobre todo porque sería muchísimo menos impactante sobre el medio, porque no sería necesario coger tantas muestras. Y quizás esto no podría ser muy fácil cuando tú vas a una zona nueva y quieres explorarla, pero cuando haces el monitoreo de una reserva, como es aquí, por ejemplo, donde vas a los mismos lugares muchas veces, permitiría poder hacer identificaciones visuales y eso sería genial, la verdad. Entonces eso es un poco nuestro trabajo. ¿Cómo estamos hoy en día en Galápagos? Bueno, estamos en esta primera fase, ¿vale? Estamos en esta fase de identificar las especies. Y
Y es verdad que estamos encontrando muchas especies que no hemos encontrado en ningún otro registro en ninguna parte del mundo, que estamos seguros de que son especies nuevas para la ciencia. Otras especies que a lo mejor no son nuevas, sino que han sido descritas en algún otro lugar del mundo, pero nunca en Galápagos, por lo tanto estamos siendo capaces de ampliar y de conocer mejor su distribución. Y esa es como un poco la primera fase. Luego más adelante pues, trataremos de lo que te decía, ¿no? de relacionarlo con los factores que permiten que estén aquí o en otros lugares. Y así en concreto, cosas que hayamos descubierto, a mí, si te puedo contar así como una cosa, es un detalle, pero que a mí me gustó mucho, y es una especie que cuando tú la ves visualmente tiene el aspecto tal cual de un coral blando, de una gorgonia. Es blanca, es de 50 centímetros o 70, más grande. La verdad es que es preciosa, a mí me fascina cada vez que la veo. Y yo la veía en los vídeos y estaba convencida de que era un coral. Pero luego, por algunas imágenes y el movimiento que tenía submarino, me entraron dudas y buscamos en la colección, era una de las muestras que habíamos recolectado. Y bueno, con mis colegas aquí del proyecto, con Natalia y con Germán, lo que hemos hecho ha sido estudiarla y ver que no, en realidad no se trata de un coral, sino que se trata de una esponja. Entonces eso fue una sorpresa, es preciosa, la verdad es que es súper bonita. Y ahora la mostramos aquí en pantalla. Sí, es bonita, es muy bonita. Y nada, y bueno, el reto ahora mismo es ver y tratar de entender, ¿no? Evolutivamente cómo hacen estos organismos para desarrollar unas morfologías u otras, o cómo hace una esponja para desarrollar una morfología típica de un coral, ¿no? Claro. Y sí, puede ser por modo de defensa o tal vez el ambiente solo porque... Sí, no sé. Me imagino que tendrá que ver con la alimentación, con la filtración. De estos son organismos filtradores que aprovechan las corrientes de marinas. Y bueno, la verdad es que es súper interesante poder decir. Es una especie que se describió hace 130 años aquí en Galápagos, pero cuando lo descubrieron en aquel momento no existían no se utilizaban estos robots, entonces fue recogida con una red o una draga, por lo tanto la descripción de la especie se hizo en base a un trocito que hay así, guardado en un museo en Estados Unidos. Pero no había imágenes submarinas de cómo era la especie ni nada, ¿no? Y en estos 130 años no hemos sido capaces de encontrar más registros en ningún lugar. ¿Y solo se ha encontrado entonces aquí en Galápagos? Y solo aquí. Ahora que lo hemos encontrado y hemos empezado estamos trabajando, como te mencionaba, en esta alianza del Pacífico tropical oriental con estos países, con Colombia, Panamá y Costa Rica. Ellos también tienen imágenes submarinas de la misma especie en algunas montañas submarinas de Costa Rica, hacia Isla de Coco. Así que bueno, ya podemos decir que no es endémica de Galápagos, sino que se encuentra en la región, pero bueno, todavía no sabemos mucho más de ella. Espero poder decir más cosas en el futuro. En el futuro, qué increíble. Sí. Claro, o sea, eso refleja mucho la conectividad que hay entre todos estos países, porque o sea, vamos viendo también con los otros proyectos que también se estudia la migración de las especies, pero qué loco que también pasa lo mismo más profundo. Sí, efectivamente, normalmente se enfoca, ¿no?, con las especies migratorias, esta conectividad, pero en este caso pues también hay una conectividad de invertebrados que además viven sujetos fijos al sustrato, una conectividad larvaria posiblemente, y bueno, esto, como mencionábamos, siempre al final el objetivo es que esta información sirva para poder conservar y para poder gestionar o manejar adecuadamente, y es un argumento más para esta reserva de la hermandad y toda esta zona protegida que hay de alguna manera, ¿no? Claro, es una locura, la verdad es que cada vez se aprende más, no terminamos de descubrir cosas aquí en Galápagos, es increíble, me encanta. Pero bueno, sí, Ana, entonces, y para ti, ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia de aquí de Galápagos profesionalmente, aquí en la Charles Darwin, todo lo que has venido haciendo, cómo te sientes, qué recomiendas también a la comunidad, me parece, porque como estamos justo ahora en el Día de los Océanos, queremos también invitar un poquito de reflexión, la importancia, lo lindo de aquí de Galápagos es que también como trabajamos también tanto con la comunidad, con educación ambiental, entonces nos gusta poder expresar la importancia, y lo lindo es que la comunidad también lo acepta y les gusta aprender. Entonces quisiera saber cuál sería más o menos tu conclusión de todo esto. Bueno, yo la verdad es que
bueno, después de ya poder estar un año y conocer un poco mejor, aquí en la Charles Darwin yo me siento fenomenal, tenemos un equipo estupendo, está liderado por Stuart Ranks y yo estoy encantada de la vida con el proyecto. Y además, también algo que tiene muy bonito la estación, que yo no lo había visto tanto en otros laboratorios donde he trabajado, es este acercamiento que tiene la comunidad a través de los voluntarios, por ejemplo. Yo actualmente estoy trabajando con una voluntaria, con Noeli, que está trabajando con nosotros justo en esto, en la identificación de especies, de corales y de esponjas. Y es maravilloso porque creo que es una forma de que ella conozca algo que para ella era desconocida o que aprenda con nosotros, pero a la vez es una forma de estar colaborando, de estar trabajando de alguna manera con la comunidad, con la gente que es de aquí. Y ella seguro que cuenta, ¿no?, también en su casa o a sus amigas lo que está viendo acá y el trabajo que se está haciendo y cómo es Galápagos, pero no Galápagos por encima, sino cómo es Galápagos abajo en las profundidades, que es la casa de Noeli y de toda su familia. Y digo voluntarios, pero da igual, en general tú sabes, Galápagos es una comunidad pequeña, entonces bueno, pues yo cada vez voy conociendo más gente y hablas con la gente, tratamos de socializarlo, de conocer. Yo no paro de decirle a todo el mundo, no sabéis lo que tenéis ahí abajo, ¿no?, porque es una maravilla. Pero bueno, pues en eso estamos, yo qué sé. Yo creo que a la gente le interesa, pero es verdad que todas las actividades, como también la actividad de la casa, de Puertas Abiertas, que se hace, Casa Abierta, que se nos viene. También se hace. Todas estas actividades que hacen que haya una conexión entre ciencia, sociedad y conservación, yo creo que es el camino. Claro, es lo que hace que Galápagos sea tan único, definitivamente. Efectivamente. La verdad es que es único. Yo no conozco un sitio tan extraordinario en muchos sentidos. Es un sitio especial, muy especial, sí. Sí que lo es. Me encanta. Pero bueno, muchas gracias, Ana, en realidad por darnos tu tiempo, por darnos un espacio en esta linda mañana. Aquí estamos justo en el laboratorio en el Laboratorio de Especies Marinas. Entonces, chévere poder trabajar aquí también nosotros como área de comunicación. También es lindo poder expresar y contar acerca de todas estas aventuras de nuestros científicos. Qué bien, me alegro. Entonces, sí, muchas gracias, Ana, de verdad. Nada, muchísimas gracias a vosotros.